¿Les parece? Comenzamos porque, además, como ha quedado dicho aquí, somos gente de orden. La mesa tiene que terminar a las 8 y nos hemos comprometido, ¿verdad, María?, que vamos a terminar a las 8 en punto. Bueno, gracias, por supuesto, por invitarme. La verdad es que uno, cuando tiene la enorme fortuna de poder moderar una mesa redonda de este calibre y de esta calidad, el único miedo o temor que tiene es estorbar. Así que voy a tratar de no estorbar. Bueno, como saben, la mesa de debate es la batalla cultural y el proyecto de nueva ética global. Yo cuando leía el titular de esta mesa de debate recordaba Fratelli Tutti, la encíclica del Papa Francisco, cuando él dice cómo interpretamos la globalización, ¿no? Y es de lo que se nos habla, de ética global. Y él dice, hombre, la globalización es verdad que nos hace más cercanos, pero no nos hace más hermanos. Quizá esa es una explicación de buena parte de lo que viene después y que también, como he podido comprobar, se ha escuchado a lo largo de esta tarde, ¿no? Pero, Jaime, si hablamos de esa ética global, en ese entorno de la globalización, donde es verdad que todos podemos ser más cercanos, pero no más hermanos, ¿cómo deberíamos afrontarlo para que consiguiéramos ese segundo paso, el poder ser también más hermanos? Pues yo soy incapaz de darte una respuesta. Yo lo de la alternativa global y cultural no sé lo que es. Yo lo que quiero es una alternativa cultural en España y quiero una alternativa cultural en Europa. Porque claro, esta globalización, esto se ha acudido por la guerra. Y la pregunta que hay que hacerse. La primera pregunta que hay que hacerse, pero ¿por qué? El único responsable de esta acción sin duda es Putin, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que adopta esta decisión tan trágica y tan dramática? Y yo creo que la respuesta fundamental es porque se atreve, porque huele la debilidad de Occidente, huele la decadencia de Occidente, a distancia, porque ve que Europa está en un tránsito a la nada y porque los Estados Unidos están fracturados en su base social. Estados Unidos está polarizado, como nunca lo había estado. Y Europa camina a la legalización del aborto, a la elevación del aborto como un derecho de la Carta Fundamental de Europa. Y entonces dice, estos están viviendo la mentira, están en el género, están en el transgénero, están en el transhumanismo, están en llevar el aborto a lo que es la Carta Fundamental de Derechos Europeos y además están en la indefensión porque no tienen dinero en defensa y porque están en la dependencia energética, dependen de una manera absoluta de, por ejemplo, Rusia o de Argelia. Entonces, el ataque se produce por decadencia y por debilidad de Occidente y de Europa. Entonces, yo no me atrevo a contestarte cómo afrontamos la globalización. Yo en estos momentos lo que quiero decir es que si ETA va a ganar las elecciones en el País Vasco, porque en la alternativa cultural en el País Vasco ha ganado ETA y ha ganado al PNV la maquinaria de poder, pues es evidente que si en Europa estamos en donde estamos, la pregunta es cómo regeneramos, cómo rearmamos moralmente Europa, cómo rearmamos la sociedad occidental. Decía Julio, ¿cómo nos rearmamos, efectivamente, en ese marco que es verdad? Los enemigos no solo de Occidente, sino también de una forma de entender el ser humano están tratando de aprovechar. ¿Cómo nos rearmamos? ¿Cómo le hacemos frente a ese momento histórico en el que a veces da la sensación, y también por la intervención de Jaime puede parecerlo, vamos perdiendo, vamos perdiendo? Bueno, yo creo que no vamos perdiendo y que seguro que ganaremos al final. O sea, de eso tengo la seguridad. Yo primero daros las gracias por estar aquí y poder compartir con vosotros este ratico, que seguro que va a ser fecundo viendo a nuestros contertulios de esta tarde, ¿no? A veces a mí me resulta decepcionante ver a algunos cristianos buscar esa cosa que llaman la ética global. Algunos la han inspirado en ese famoso imperativo categórico kantiano de obra de tal manera que tu forma de conducta pueda ser tomada como forma de conducta universal, pero que han olvidado que hay una ética global fundada en los 10 mandamientos desde hace mucho tiempo y que esa funciona perfectamente y estupendamente y que ese modelo
consigue, sin lugar a dudas, y además está demostrado, una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna, todas esas cosas que parece perseguir esos que hablan de la ética global a partir de Hans Küng con su famosa Fundación por la Ética Global. Y yo me atengo siempre, por supuesto, los 10 mandamientos son la base de cualquier ética global. Sin esos 10 mandamientos no funciona, porque no son en realidad mandamientos, sino es el reconocimiento del código con el que el ser humano ha sido hecho. Y por tanto, digamos que sería el libro de instrucciones del ser humano, ¿no? Hay yo creo que hay un resumen que sí que creo que podría alcanzar a todo el mundo si hubiera una buena fe en la búsqueda de la ética global, que son los famosos 4 principios no negociables de Benedicto XVI, que pasaban por el respeto a la vida humana desde su concepción hasta su muerte, el reconocimiento del matrimonio como una institución fundada en la unión entre un hombre y una mujer, el respeto a que los padres efectivamente sean los titulares y responsables de la educación de sus hijos, y lo que llamaba Benedicto XVI la promoción del bien común en todos los ámbitos. Si nos atenemos a eso, tenemos ya configurado de forma sencilla y sintética la aspiración y la consecución de una ética global que nos hermane a todos, que evite las guerras, que propague la prosperidad en el mundo, que produzca una redistribución adecuada de la riqueza, que mantenga y respete la libertad y los derechos fundamentales de todos. Con eso lo tenemos hecho, pero no lo respondo yo, es que está escrito. Está escrito además desde hace muchos años, Jaime. Este es el que ahora creo que funciona. De manera que, Julio, lo que nos hacía era, corrígeme si me equivoco, una enmienda a la totalidad, sobre todo al término nueva. No es necesario refundar una ética global porque ya la tenemos, y además la tenemos enraizada en lo más profundo de nuestra cultura. María. Bueno, yo primero quiero dar las gracias a la Fundación Educatus Servanda por haberme invitado a estar aquí esta tarde, a Alfredo por haber querido contar conmigo. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya lo tenemos. Lo que no hacemos es defender la ética que tenemos. Entonces, yo sobre todo vengo a hablar de neos. Me ha encantado la mesa anterior, pero es verdad que he percibido un cierto pesimismo y por parte de los hombres una cierta desmoralización, e incluso Alejandro cuando hablaba de la sociedad civil, que me ha gustado mucho, que estamos en un momento de incomparecencia. Bueno, pues yo creo que a lo largo del día de hoy habéis tenido ponentes fantásticos y magníficos, pero yo creo que hay que irse con un poco de subidón, de saber el papel que tenemos que hacer en este momento. Es decir, no podemos solo quejarnos de lo que está pasando, no podemos solo denunciar que estamos viviendo un proceso absoluto de cambio de lo que son los valores de nuestra sociedad, un proceso de absoluta ingeniería social en el que nos están trastocando todos los valores que hemos tenido toda la vida, los fundamentos cristianos de nuestra civilización. Bueno, pues conociendo y sabiendo todo eso, yo creo que es el momento de que la sociedad civil reaccione. Y desde la sociedad civil, bueno, pues hay ya una asociación que se ha montado que se llama NEOS, en la que forman parte, la fundación en la que formaba parte Jaime Mayor Oreja, la fundación en la que yo estoy, que es la Fundación Villa Cisneros, y luego personas que forman parte del CEU. Esto nace de unas conferencias a las que espero que algunos de ustedes hayan asistido, que dábamos en la Mutua Madrileña una vez al mes, donde ya denunciábamos la existencia de un frente popular, incluso antes de que Pedro Sánchez llegara al gobierno, y denunciábamos también o exigíamos el hecho de que había que trabajar en la alternativa cultural, que la alternativa cultural era esencial y fundamental, porque si no, bueno, pues estábamos siempre en los debates que la izquierda quiere, que son favorables para la izquierda para mantenerse en el poder, y somos incapaces de tener nosotros un argumentario, un sustrato ideológico para poder rebatir esos argumentos de la izquierda y poder defender esa ética global que ya tenemos, que está inventada, que es desde hace 2000 años, y que no tenemos más que levantar la voz y hacernos eco de ella. Entonces, NEOS es una asociación de la que forman parte todos ustedes, aunque no lo saben, pero forman parte de NEOS, y es una asociación para la alternativa cultural en la defensa de los fundamentos cristianos. Es una asociación que nace con la clara voluntad de sumar y de integrar a todos los colectivos, fundaciones, universidades, asociaciones que quieran defender esos fundamentos en los que nosotros estamos trabajando. Se presentó en noviembre, el 26 de noviembre, lo presentamos aquí en Madrid, lo hemos presentado también en Valencia, la semana que viene nos vamos a ir a Sevilla, y creo que es imprescindible que cada uno de nosotros tenga conciencia clara de que tenemos un papel que hacer como sociedad civil. Es decir, tenemos que dejar de protestar, de quejarnos y de lamentar el gobierno que tenemos, y tenemos que, entre todos, sumar, ser una voz a la que se tenga en cuenta y formar parte, si no es de NEOS, bueno, pues de algo que sea
consistente y que tenga eco en la sociedad para que por lo menos podamos construir entre todos una alternativa cultural para que en el futuro haya una alternativa política. Y como seguro que Jaime va a hablar de eso, pues yo ya me callo y le dejo a él que hable. Venga, Jaime, pues vamos a hablar de ello porque efectivamente yo he de reconocer que he tenido la misma sensación que María, no solo escuchando parte de las intervenciones de hace unos minutos, sino en general en este tipo de marcos. Y es esa sensación de pesimismo que creo que efectivamente la tenemos que combatir y que además es peligrosa porque el pesimismo te lleva a no actuar. Claro. Y si no actúas, acabas aceptando ese marco del que hablaba hace un momento, Julio. Entonces, Jaime, ¿cómo podemos dar la batalla cultural, empezando por la batalla dentro de nuestro entorno, la batalla contra ese pesimismo? Bueno, o sea, yo el tema del optimista y del pesimista no quiero discutir excesivamente sobre el concepto, pero sí hago alguna broma que suelo hacer algunas veces. Digo que yo soy un optimista que está pesimista, porque nosotros tenemos la suerte, no lo tienen ni los franceses ni los ingleses, que ni el verbo être ni el verbo to be son capaces de diferenciar ser y estar. Bueno, yo soy optimista porque estamos haciendo neos y porque hace falta mucha moral, y la tenemos, para seguir dando una batalla en el ámbito cultural, que es indispensable. Recuerdo siempre que los miembros de la generación anterior a mí, en la política española, es decir, Pío Cabanillas, Rodolfo Martín Villa, Marcelino Oreja, siempre decían una cosa, que lo importante es poder firmar en el Boletín Oficial del Estado. Pues después de muchos años, yo digo, no es lo más importante firmar en el Boletín Oficial del Estado. Lo importante es tener un proyecto con ideas, es tener ideas. No basta con firmar el Boletín Oficial del Estado, puedes firmarlo y puedes no tener ideas. Por eso nosotros lo que queremos es incidir en la alternativa cultural. En España es urgente. La alternativa política, es decir, la suma del PP y de Vox y PP, que es la única alternativa posible, yo no sé si la van a obtener o no. Lo que digo es que no basta simplemente un relevo de gobierno. Hace falta una alternativa, hace falta una dirección. Que España va, si pierde Sánchez, que espero, lo que significa es que va a estar incendiada. Y si ganasen, lo que es evidente es que Cataluña y el País Vasco, dirigidos por ETA y por Esquerra Republicana de Cataluña, se rebelarían. Entonces hay que tener una alternativa, es decir, una dirección, es decir, un proyecto. Por eso Neos tiene siempre la obsesión de la dirección, de la brújula. Es una brújula, norte, este, oeste, sur, que hemos perdido la dirección. España ha perdido la dirección, Europa ha perdido la dirección, es necesario recuperar esa dirección. Entonces hace falta pensar urgentemente en lo que es una alternativa política y sobre todo una alternativa cultural. Y eso es de alguna manera lo prioritario, dedicar tiempo. Vamos a ver, no se puede gobernar España sin un proyecto, sin una alternativa cultural o política. Tú puedes distribuir el poder de Castilla y León, 3 consejerías para uno, 4 para otro. Pero España tiene que antes debatir sobre qué proyecto alternativa presente a lo que ha sido un proceso en el gobierno, que no ha sido un gobierno de coalición, que ha sido un proceso, que esto es un frente de ruptura. Entonces hace falta una alternativa a una ruptura, de modificación de un orden social fundamentado en valores cristianos, a otra cosa, pero eso hay que definirlo. Eso no se puede improvisar en una negociación una semana después de las elecciones. De ahí la importancia en que la alternativa tiene que tener una dimensión cultural. Y eso es lo que de alguna manera yo todavía no veo. Mi preocupación es que no veo la alternativa todavía en España. El silencio, si me permites, yo creo que es uno de los mayores males que nos aquejan en esta sociedad. Es decir, Neos viene a romper el silencio, generando una alternativa en la forma de fundación o de agrupación para explicar las cosas. Pero hoy aquí tenemos a alguien que representa esa ruptura del silencio
y que a mí me ha parecido una de los, digamos, de las personas y de las instituciones más interesantes y más valientes que he visto, que es Juan Carlos Corbera. Educatio Servanda, institución que hoy nos invita aquí, ha tenido un comportamiento desde el punto de vista del no silencio, que ha enviado un mensaje a muchos centros escolares, a muchos otros grupos de educación, educativos, gritándoles, oye, que nos tenemos que poner a esto, que las leyes de género que ha aprobado el Partido Popular son inmorales, van contra la naturaleza del hombre, es decir, son injustas. Y ellos han ejercido ese derecho a expresarlo y lo han hecho contándoselo a los padres de la institución y lo han hecho arriesgándose. Tanto se arriesgaron que fueron multados por asumir su libertad de expresión y por defenderla valientemente. Por eso yo, si algo puedo hacer hoy esta tarde es agradecer eso que vosotros habéis hecho, que ha enviado un mensaje a muchas otras personas para que seamos más valientes, para que demos la cara en los temas. Y creo que si algo hay que hacer para dar esa batalla de la que tú hablas, es romper el silencio. Cada uno lo puede romper a su manera, a veces lo podrás romper hasta en un bar tomando un café con un amigo, pero tenemos que romper el silencio y tenemos que ser valientes y explicar las cosas que creemos que pueden contribuir a hacer un mundo mejor. Educatio Servanda es sin duda alguna una prueba muy importante de que eso se puede hacer y de que se hace. Nos sumamos sin lugar a dudas. Efectivamente, no, el caso es que pilas pone que tiene. Pero bueno, hay que dar ese paso al frente y ser valiente, que a veces nos cuesta. Pero fíjense que Jaime decía una frase que yo creo que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Él dice, no veo alternativa. Creo que estamos todos de acuerdo, y en vuestras primeras intervenciones se ha puesto también de manifiesto, ideas hay. Ideas hay, y son las ideas además que nos llevan acompañando desde hace 2000 años. Pero decía Jaime, no veo alternativa y necesitamos ideas y proyecto. ¿Por qué habiendo ideas, que las hay, insisto, María, muchas veces da la sensación de que no hay un gran proyecto o hay varios proyectos pequeñitos? ¿Por qué estamos fallando en eso? ¿Hablamos desde la sociedad civil o desde la política? Desde las dos, pero fundamentalmente desde la sociedad civil. Vale, desde la sociedad civil es porque yo creo que estamos muy acostumbrados a estar atomizados. Cada uno está en su colectivo, en su asociación, en su universidad, defendiendo aquello en lo que cree y nos cuesta mucho compartir. Por eso, una de las virtudes de NEOS, de las que Educatio Servanda ya es miembro porque sí, es que nace... Bueno, no obligamos a nadie, esto es voluntario, pero es que NEOS nace... organizado, pero sin organigrama, que es una cosa bastante peculiar. No tiene presidente, no tiene vicepresidente, no hay portavoz, estamos gratis et amore porque creemos en la causa. Y lo que sí que hemos definido son 7 fundamentos de trabajo, que es la vida y la dignidad de la persona, la verdad, la libertad de educación y la libertad religiosa, España, la corona, amenazas globales, y me dejo una que, la verdad, no sé si la he dicho, pero bueno, son 7 ámbitos de trabajo que creemos que son los ámbitos que en este momento están siendo más directamente atacados por el gobierno. Y en esos grupos de trabajo lleva trabajando personas de reconocido prestigio y gente intelectualmente de un nivelazo desde hace más de un año, entre otros Alejandro, por ejemplo, y algún otro que se me olvida. Quiero decir que es gente muy seria, que lo que están intentando crear es un sustrato ideológico que pueda fundar o crear esa alternativa cultural. Y creo que ya NEOS ha tenido 2 hitos importantes, y aquí lo mezclo con la política. Es verdad que el Partido Popular y Vox, que son quienes nos representan mayoritariamente, bueno, pues no siempre tienen la valentía o la gallardía de defender aquello que nosotros creemos, porque están muy pendientes de las encuestas, de las siguientes elecciones, del políticamente correcto, de que no me vayan a cancelar. Es decir, bueno, pues a veces por ser correctos se olvidan los principios que tienen que defender, que son por los que les votan los ciudadanos. Y NEOS ha conseguido que en el año pasado
pasado, cuando se aprobó la infame ley de eutanasia, conseguimos reunir en el Congreso de los Diputados a representantes del PP, representantes de Vox, representantes de Unión del Pueblo Navarro y representantes de Foro Asturias, para que los 4 partidos se comprometiesen allí públicamente, con Neos presidiendo, a que desde luego cuando llegasen al gobierno iban a derogar la ley de eutanasia. Eso no lo podía haber conseguido ni la Fundación Villa Cisneros ni la Fundación de Jaime, solo porque no teníamos el peso específico suficiente para que los 4 partidos políticos respondieran a nuestra demanda de reunión. Y este año, con la penalización de las personas que rezan en la puerta de los abortorios, que dentro de unos años la gente pensará que estamos locos, porque ahora lo estamos viviendo en la vorágine y no nos damos cuenta de las cosas que hace este gobierno. Pero cuando la historia ponga negro sobre blanco las cosas que pasan y vean que se quiere penalizar a la gente que reza en la puerta de los abortorios, pensarán: están locos estos romanos porque no pueden pensar otra cosa. Bueno, pues conseguimos también en el Senado reunir a representantes del PP y de Vox para que, por supuesto, también se opusieran a aquello y dijeran que iban a votar en contra y que aquello también se derogaría. Y lo hizo Neos. ¿Por qué? Porque Neos no tiene, primero, ninguna vocación política, de verdad. O sea, nacemos para contribuir y ayudar desde la sociedad civil. Jaime siempre dice que no sabemos si dentro de X años miembros de Neos de hoy formarán parte de la vida política, pero que desde luego quienes estamos ahora no tenemos ninguna voluntad, porque entendemos que el papel y el protagonismo es de la sociedad civil. Entonces, Neos tiene la fuerza suficiente para conseguir que los partidos políticos atiendan a nuestra demanda, porque detrás de Neos, en relación con la vida, hay más de 150 asociaciones. Universidades, hay 7 o 8 universidades católicas. Asociaciones, fundaciones y colectivos, hay muchos. Entonces, claro, los políticos, cuando ven toda esa masa crítica, dicen: bueno, pues vamos a hacerles a estos un poco de caso, porque al final son muchos miles de votos, por no decir millones, que espero que seamos millones. Entonces, por eso es el valor de Neos, porque nace sin organizar, porque nace sin vocación política, porque tiene las ideas claras, porque sabe lo que quiere aportar a la sociedad y porque rompe con el silencio del que se hablaba antes. Porque es mucho más fácil entre todos alzar la voz que de uno en cada esquina alzar la voz y que se nos haga caso. Yo tengo la experiencia del País Vasco y voy terminando. En el año 2000 montamos Basta Ya. ¿Por qué? Porque no valía con los partidos políticos, porque el PNV no daba respuesta a lo que una parte importante de la sociedad vasca quería. Y montamos el Basta Ya y desde la sociedad civil tuvimos en su momento la importancia que tuvimos, se nos hizo caso y conseguimos hacer grandes cosas. Surgió el Foro de Ermua, la Fundación por la Libertad. Es decir, tenemos que readquirir la costumbre de que la sociedad civil tiene un papel protagonista. Y en este momento, cuando están pasando cosas absolutamente dramáticas para la sociedad, cuando se está invirtiendo, como decía antes, la pirámide de valores, cuando la vida no tiene ningún valor, cuando la familia tradicional no se respeta, cuando la dignidad de la persona se ha tirado por los suelos, cuando España, que es una gran nación, en este momento está, bueno, pues descomponiéndose, cuando el castellano ya no es la lengua común en la educación, cuando nuestros hijos pasan de cursos sin aprobar, cuando el esfuerzo, el respeto, la educación, todo eso no se valora, cuando solo pensamos en lo que me apetece, cuando me apetece y porque me apetece, claro, este país está dirigido absolutamente al desorden. Entonces, es el momento de Neos, es el momento de que todos juntos alcemos la voz y consigamos revertir esta situación y construyamos una alternativa cultural para la alternativa política. Bueno, decía María, no obligamos a nadie a estar en Neos, pero habrán comprobado que la libertad bien entendida pasa por estar en Neos. María. Pero bueno, si es que el éxito de Neos es el éxito de cada uno de nosotros. Pero fíjate, vamos a polemizar un poquito, Julio, poco, solo. Yo nunca polemizo. Por eso te lo digo a ti, ¿Por qué reís? Que no las puedo entender. Fíjate que decía María, desde Neos a lo mejor lanzamos ideas, propuestas, que hay formaciones políticas que entienden, que respetan y que además respaldarían, pero que luego ven las encuestas y se dicen, no, mejor no. Pretender cambiar eso es cambiar en parte la política, pero es una utopía hoy por hoy. Es decir, que la política no esté pendiente del cortoplacismo de las encuestas y que vuelva al fundamento de las ideas. Depende cómo entiendas la política. Yo la entiendo como un liderazgo, sobre todo, ¿no? Y si la entiendes como una mera lectura de encuestas, te estás equivocando. Es decir, vas a encontrarte con que el adversario te va a ganar siempre, te va a generar debajo de ti un suelo que va a ser imposible de romper. Tienes que justamente liderar la opinión pública y tienes que entender cuáles son los instrumentos para construir la opinión pública
Y si no los entiendes, no los comprendes bien, esos instrumentos van a estar en manos de tu adversario y vas a encontrarte siempre como una minoría acorralada por una mayoría que está manipulada por la minoría que controla el poder. Esa es la situación que tenemos y la que vamos a seguir teniendo si no entendemos que hay que controlar los instrumentos de construcción de una opinión pública libre. Sin una opinión pública libre no tienes una democracia en libertad. ¿Puedes tener una democracia? Sí, porque la democracia no es más que un instrumento, una forma de participación en lo público, una forma concreta. Ahora, nunca tendrás una democracia en libertad, que es a lo que aspiramos creo que casi todos. Yo lo veo así, pero esos instrumentos para construir la opinión pública hoy están en manos de la izquierda. ¿Y quién nos ha dejado en manos de la izquierda? La que se llamaba la derecha. Justo ahí es hacia donde íbamos. Jaime, veo que miras hacia... Por explicarlo fácil, ¿eh? Es que lo ha dejado caer así No sé como por qué de soslayo. pensábamos casi todos que íbamos a concluir en este momento. Bueno, Jaime miraba hacia el cielo cuando decía, bueno, estamos pagando algunos errores del pasado. No, yo no me refería a Jaime, por Dios. Pura coincidencia. Pues vamos a ver, yo creo que para que haya de verdad una alternativa cultural, porque Neos todavía no es una alternativa cultural, Neos se tiene que fortalecer mucho. Todavía hay que saber sumar muchas más organizaciones. Si no entendemos que siendo cabecitas de ratón no llegaremos a ningún lado y que solo haciendo un cuerpo de león podremos existir en la opinión pública, dejaremos de ser testimoniales. Pero hoy somos testimoniales. Tan separados, tan fragmentados. La historia de 2 décadas en España o de 3 décadas es la historia de un conjunto de organizaciones que han actuado fragmentadamente. Resultado, derrota de 6-2, que es exactamente lo que estamos perdiendo hoy en el ámbito cultural. Estamos siendo derrotados por goleada y eso no es ser pesimista, eso es decir la verdad. Y entonces lo que hay que hacer es un cambio de actitud personal. Todos, empezando por mí mismo. Nosotros, cuando hemos estado en la política, no hemos dado importancia muchas veces al debate cultural. Hemos estado demasiado en el tema concreto que teníamos que gestionar. Es verdad que María y yo teníamos un papel relevante, que era bastante teníamos con hacer frente al nacionalismo y a ETA, pero teníamos siempre que haber dedicado tiempo al debate cultural. Y entonces, todavía no nos engañemos, todavía estamos en mantillas. Hasta que no hagamos la suma, las sinergias, por eso decía muy bien María, no queremos hacer una estructura cerrada, no queremos hacer una gran institución, queremos una corriente cultural abierta para que haya muchas asociaciones que hagan Neos, no solo las 3 originarias. Pues no tenemos cargos, por eso no queremos presidente, no queremos portavoz, queremos hacer una corriente cultural abierta. Bueno, pero aquí lo importante es que aquí, ante este debate cultural, hay 2 actitudes. Una primera, no diré quién la hace, ponerse de perfil. Ya escampará. Escampar en el Real Diccionario significa guarecerse simplemente bajo la lluvia. No hacer demasiado para no provocar. Esa es una actitud. Y hay otra actitud, que es resistir, es movilizarse, es unir, es sumar y es sufrir por defender la verdad. Bueno, esa es la actitud de Neos, eso es lo que queremos hacer en Neos. Entonces yo lo que creo es que todos tenemos razones para pedir perdón en esta sociedad. Yo el primero. Hemos hecho cosas que no se deberían haber hecho. Otros han hecho peores, pero en cualquier caso yo asumo las mías. Pero en cualquier caso, gracias Jaime, sí da la sensación de que en lugar de ir a una, y te miro a ti, verás por qué, María, en lugar de ir a una mayor unidad, está ocurriendo todo lo contrario. Cada vez estamos yendo hacia una mayor fragmentación. Y digo que te miro a ti porque posiblemente Neos lo que trata de hacer es luchar contra eso y conseguir por fin una unidad. Vamos a intentar, desde luego, conseguir la unidad mayor posible y por eso, como dice Jaime, es una corriente abierta. Y yo creo que lo podemos conseguir. Es una tarea de titanes, porque al final somos todos muy individualistas y nos cuesta mucho
sumar nuestro esfuerzo con otros, y también nos gusta mucho el protagonismo, y a todo el mundo le gusta ser, como dice Jaime, cabecita de ratón y no cuerpo de león. Pero yo creo que al final las circunstancias nos van a obligar, es decir, cuando ya nos damos cuenta de que esto no puede ser, algo tenemos que hacer, tiene que haber un cambio de actitud. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa, le preguntó un periodista, le dijo: Madre Teresa, ¿qué tiene que cambiar en la Iglesia para que esté más presente en la sociedad? Y la Madre Teresa le contestó: usted y yo. Entonces, esto es un poco lo mismo, es decir, ¿qué tiene que cambiar en la sociedad para que las cosas vayan mejor? Pues quizá tiene que haber, como dice Jaime, un cambio de actitud personal. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos hasta dónde llega nuestro compromiso con esos valores que decimos defender y en vez de estar silentes y callados y resguardecidos para que no nos mojemos, ¿por qué no alzamos la voz? Es decir, tiene que haber un cambio de actitud personal y eso va a contribuir a que sea más fácil o más sencillo el hecho de que todos juntos formemos parte de esta asociación que es NEOS. Porque es que no tiene mucho sentido que haya 150 asociaciones que defienden la vida. Al gobierno, a la hora de hacer leyes, eso no le importa nada. Si es que no les tienen en cuenta, si no les convocan, si no les escuchan. Son 150 asociaciones llenas de gente fantástica, que se deja la piel por defender la vida. Gente que está todo el día dando testimonio. Ahora mismo están ya con los 40 días por la vida, rezando 40 días en la puerta de los abortorios sin parar. Es decir, tienen un mérito, pero no tienen ningún tipo de repercusión ni mediática ni social. Entonces, si conseguimos unirnos todos juntos, que cada uno siga haciendo lo que hace, pero que al final seamos una voz y que seamos como una especie de fuerza, bueno, pues tendremos un poco de peso. Entonces, eso hay que fraguarlo y hay que construirlo. Y es muy complicado, entonces yo creo que eso va a obligar a que saquemos también lo mejor de nosotros mismos, que aparquemos los protagonismos, el egoísmo, bueno, pues el no saber compartir, y es muy difícil. Yo estoy en la Fundación Villa Cisneros y nos cuesta mucho colaborar con las asociaciones de víctimas, y parece un poco increíble porque estamos hablando de víctimas del terrorismo donde todos tenemos que estar volcados con ellas. Bueno, pues a la hora de trabajar conjuntamente es complicadísimo. Hoy mismo ha habido una concentración en la Plaza de Colón y tengo que confesar que ha sido bastante penoso porque éramos muy poca gente, pero ahí faltaban muchísimas asociaciones. Yo entiendo que convoca a la VT, pero si la VT hubiera tendido la mano al resto de asociaciones, estoy segura que en la plaza hubiera habido muchísima más gente. También es verdad que no tenemos a favor los medios de comunicación, que es otro déficit que tenemos. Nos cuesta muchísimo llegar a la gran masa, porque las televisiones, los periódicos en general, aquí hay un periódico estupendo que es El Debate, que, bueno, que verdaderamente defiende aquello en lo que queremos, pero tiene la repercusión que tiene. Los grandes medios de comunicación, todo esto que nosotros contamos no les interesa nada, al revés, prefieren que no estemos, porque a ver si por lo que nosotros decimos alguien va a pensar y alguien se va a plantear a ver si lo que dice el gobierno no está fundamentado. Entonces, cuesta mucho, es muy difícil. Entonces, el esfuerzo personal que tenemos que hacer para que todo esto funcione es doble, pero tiene que funcionar, porque tenemos la obligación de dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos una sociedad por lo menos como la que nosotros hemos recibido, con esos principios y esos valores. Es decir, los fundamentos de la civilización cristiana no podemos de repente derruirlos en el año 2022 porque estamos... 21, ¿no? 22. Ya no sé ni en qué año vivo. Porque estamos con un gobierno de Pedro Sánchez con nacionalistas, separatistas, independentistas, bilduetarras, es decir, esto nos lo cuentan en el año 2000 y no nos lo creemos. Y sin embargo, 12 años después asumimos cosas absolutamente incomprensibles y anormales como si fueran comprensibles y normales. Estamos normalizando la anormalidad. Entonces, habrá que sacudir conciencias, habrá que dejar lo peor de cada uno de nosotros a un lado y, como una especie de masa humana, empezar a levantar la voz y que se nos tenga en cuenta. Porque si no, el año que viene volveremos al Congreso, que espero que me invitéis, a lo mejor ya no, claro. Y seguiremos lamentándonos de cómo está todo. Y entonces, a mí me encantaría poder venir el año que viene y decir, hemos avanzado, hemos crecido, hemos sido importantes en determinadas... Se nos tiene en cuenta. Los partidos, que son quienes cambian las leyes al final, nos tienen que escuchar. Nos han recibido para escuchar los argumentos. Cada vez somos más. Hoy somos 15 asociaciones que están en NEOS, pero dentro... y las fundaciones y las universidades, pero dentro de un año espero poder decir que somos muchísimas más. Es decir, esto nos tiene que servir para que nos pongamos a trabajar cada uno de nosotros y conseguir eso, que el año que viene vengamos aquí y nos felicitemos unos a otros por lo que hemos avanzado.
Bueno, y que no salga con un chute de optimismo después de escuchar a María San Gil, yo creo que tiene que aunque sea en voz baja, simplemente por apoyar lo que estás diciendo, hay una cosita en política que reúne todos los requisitos de los que estáis hablando. ¿Qué es? Vox. Pero no somos un partido político. No, pero te digo que en política, eso, gracias a Dios, ha venido a avivar el debate que no existía. Es verdad. Es decir, hoy podemos escuchar en el Congreso de los Diputados hablar del derecho a la vida de los no nacidos, cosa que era impensable hace 2 o 3 años. Es decir, ese movimiento por la unidad, por sumar energías, siempre dentro de la libertad personal, que hace que en muchos temas puedas tener matices, opiniones, lo que quieras, pero con un objetivo común, con una fuerza común, con una representación común. Yo creo que deberíamos, yo por lo menos estoy obligado a reconocer públicamente que Vox está representando a todas esas voces que en España habían dejado de estar representadas, pero que estaban ahí, que eran millones de personas. Y hoy hemos visto que son 5 millones, pero quizás pasado mañana vamos a ver que son 8, 7, 10 millones de personas. Lo digo porque eso debe llevarnos a un optimismo de que es posible, dando la cara, explicando las cosas claramente, es posible cambiar la realidad. Y Vox lo está haciendo. Vox ha introducido en el debate todo aquello que la izquierda había decidido que no debía estar ya y que la derecha había aceptado. Estoy de acuerdo, perdona Jaime, y yo creo que tienes toda la razón, y a Santi y a Abascal, bueno, hemos trabajado con Santi y le tenemos un cariño personal, pero a mí no me vale de nada que ahora Vox tenga 100 diputados y el PP tenga 40, porque tienen que sumar. O sea, es fundamental que lleguen a tener 175 diputados. Por eso es verdad que Vox tiene interiorizados todos esos principios y valores, y menos mal, pero hay parte del PP que a lo mejor tiene que espabilar un poco para que al final sumen entre todos, porque si hay un sorpaso de Vox al PP, pero siguen sumando lo mismo, no hemos conseguido la alternativa política. Pasa, María, que la condición sine qua non es que los dos peleen por su electorado. Es decir, no se le puede pedir a uno de los dos contendientes que rebaje su nivel, su línea, digamos, política, su programa político, para que el otro no se quede muy atrás, ¿sabes? Mucho menos. Es decir, es importante. No, Julio tiene razón, es decir, que de alguna manera nosotros no vamos a ser, yo creo que, poco generosos con los avances que en ese terreno Vox, en el terreno cultural, está haciendo, sin duda ninguna. O sea, nosotros estamos en otro ámbito. Nosotros estamos en el ámbito prepolítico. Estamos en un esfuerzo de la movilización de los católicos, que no lo pueden hacer los partidos políticos. Nosotros queremos que los católicos cambien la mentalidad en España, de ser parte de una mayoría silenciosa, cómoda, acomodada, y en ese sentido, al final, inservible en ese ámbito público, a una minoría creativa, una minoría resistente, una minoría capaz de denunciar. Bueno, que esa es nuestra tarea. Que haya algún partido que coincide en esto, fantástico. La Iglesia es la institución más importante de todas, es la única institución civil. Ahora es un gigante dormido. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, los laicos, las personas con otros que no sean católicos, pero que coincidan con nosotros tenemos que estar en esa vanguardia. Y nosotros lo que tenemos que ser capaces de despertar a otros en esa batalla cultural. Pero yo creo que nos corresponde un papel que solo podremos hacer en la medida en la que sumemos, no solo organizaciones, sumemos a muchos sacerdotes jóvenes que, además de conseguir que la fe avance en su parroquia, dediquen un poco de tiempo a la batalla cultural. Nosotros lo que no podemos estar es ausente del debate cultural. Para eso tenemos que movilizar a los católicos españoles. Y digo una cosa porque antes lo he oído. En España estamos mejor que en Francia, y mucho mejor que en Alemania, y que en Gran Bretaña. Lo digo porque lo de Francia no es así, no es verdad. Están mucho peor que nosotros, y lo lamento. Y los alemanes muchísimo peor. Y los españoles en este terreno estamos en disposición de ser un referente europeo. Estamos mucho mejor en la medida en la que tantas y tantas organizaciones entendamos
que tenemos que ser capaces de sumar, de unir, de hacer la convergencia en un proyecto. Hay que hacer un alto estado mayor respecto de lo que es un debate cultural en España. Neos no existe, es decir, ni María es portavoz, ni yo soy impulsor. Hay que hacer Neos. Es una corriente cultural abierta en la que lo que hay que hacer es conseguir que haya un alto estado mayor a la hora de determinar y definir un debate cultural en España. Esa es un poco la tarea en la que yo quiero insistir más. Que es esa tarea de tratar de alcanzar una unidad en torno a esas ideas y a partir de ahí animar a la sociedad civil. Pero si no te he entendido mal, Jaime, decías, bueno, es que los católicos tenemos que ser una minoría que participe y que participe con originalidad. Pero eso no es dar el partido por perdido. ¿Realmente somos una minoría? Bueno, tenemos que tener la obligación de ser la mentalidad de una minoría. Yo no sé si... Yo creo que somos minoría, lo digo con franqueza. Desde luego yo vengo del País Vasco hoy. Ahí somos minoría entre la minoría. Por una razón, porque la crisis cultural está unida a la pérdida de fe. En el País Vasco, ¿qué ha sucedido? Que ha habido una secularización exagerada, acelerada. Hoy en el País Vasco la práctica religiosa está reducida al mínimo. Hoy estaba con una persona de Valcisqueta, de un pueblo. ¿Cuántas misas tenéis? Pues cada 2 semanas tenemos una misa el domingo a las 10 de la mañana. Es decir, allí la práctica religiosa ha descendido brutalmente. Y cuando la práctica religiosa, la fe, desciende, el desastre cultural es completo. Entonces, nosotros tenemos que entender y comprender que la falta de fe es la causa entre las causas. Estamos haciendo un mundo en donde es difícil creer, donde estamos perdiendo la fe. ¿Y eso cómo se puede corregir? Con un cambio de actitud de los católicos. Porque dialogaremos en la medida que nos movilicemos nosotros. Nos escucharán en la medida que nos movilicemos, es decir, nos unamos, es decir, hagamos un cuerpo de león. No nos quedemos con ser 25 cabezas de ratón. ¿Alguien puede entender que con tantas universidades católicas no haya nunca una actitud conjunta de las universidades católicas españolas? ¿Es que no pueden coordinar iniciativas? ¿Es que cada cual tiene que estar encerrada en su universidad? Bueno, de lo que se trata es de concienciar que para movilizarse hay que ser capaces de sumar. Entonces yo creo que una de las razones, y termino, de lo que nos sucede es que tenemos moral de derrota. Hemos pensado que ya hemos perdido la batalla. Desde luego en el País Vasco la dan por derrotada, en Cataluña la dan por derrotada. Eso es un error. Hay que saber empezar desde cero en ese terreno, sabiendo que ha habido muchas instituciones muy ejemplares que han estado, pero ahora hay que hacerlo de otra manera, con ellas, pero mucho más fortalecidos en la unión, en la cohesión, en la suma, porque si no hay suma hay resta, y si hay división se impide la multiplicación. Es decir, la suma, la resta, la división y la multiplicación son conceptos que tenemos que entender, y solo se suma y entonces se multiplica. Si se resta, se divide. Si se divide, se resta. No son operaciones aritméticas, pero que tienen mucho sentido en lo que tenemos que hacer. Sin lugar a dudas, y sobre todo ese combate de la moral de derrota. Qué importante, y lo estamos viendo además en el día a día, qué importante es justo lo contrario, la moral de victoria. Lo estamos viendo en el conflicto en Ucrania. Soy consciente, Julio, de que te voy a preguntar algo que no se puede responder, y menos en los 20 minutos que nos quedan. Pero claro... Yo estoy con moral de derrota. Están hablando de tener un cuerpo de león todo el tiempo y yo no lo veo factible a corto plazo. Hombre, sí. No, esa es la moral de derrota que tenemos que combatir, Julio. Pero te decía, aunque sea prácticamente imposible, creo que tenemos que ir a ese cero que apuntaba Jaime, ¿no? Es decir, al origen. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta esta fragmentación? Lo apuntaba también antes María. 150 organizaciones por la vida, todas con un mérito enorme, pero cada una dividida entre ellas, incluso. Hablaba ahora Jaime de universidades católicas que no acaban de unificar en un proyecto o en una idea común o en un objetivo común, concreto y determinado. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Digo que si tratamos de analizar ese Respuesta punto de fácil. partida, sí, claro, pues ya sé, por eso he empezado diciéndote que no era fácil y menos en 20 minutos que nos quedan. Pero creo que es importante que conozcamos el origen para a partir de ahí buscar las soluciones. Egoísmo y cobardía. Y no estaba Neos. Muy bien. Pero es verdad, quiero decir que, yo lo he dicho antes, el silencio de los buenos es un desastre. Pensad en qué hubiera sido con el debate del aborto en España si los médicos hubieran hablado, si los biólogos hubieran hablado, si las comadronas hubieran hablado, las enfermeras, los farmacéuticos, si toda esa gente que conoce perfectamente la realidad de lo que es un aborto hubiera hablado públicamente, arriesgándose a lo que se arriesgaban ya, que era perder sus puestos de trabajo, perder la promoción dentro de sus hospitales o de sus empresas, pues el debate del aborto hubiera continuado y se hubiera lanzado a la sociedad una bandera a la que mucha gente se hubiera podido acoger. Esa bandera no se lanzó. Solo unos poquitos, los pro vida de siempre, han estado ahí siempre en primera línea, efectivamente muy solos, con muy pocos recursos, pero ellos han ganado mucho para sí mismos porque han hecho algo que les ha enriquecido a ellos y les ha hecho mucho mejores personas, mientras los demás nos quedábamos en casa sin hacer nada, ¿no? En todos los debates profundos, el silencio de los que tenían que haber hablado más ha sido decisivo. Y en la cobardía de la clase política, yo creo que tiene una responsabilidad enorme, enorme. Es decir, en la política no es solamente gobernar y gestionar. La política, insisto, es liderar. La política es indicar caminos a la sociedad para que la sociedad sea mejor, para que sea más justa, para que sea más libre. Eso se olvidó durante muchos años. Yo creo que estamos recuperando esos valores, estamos recuperando esas ideas, y porque efectivamente los péndulos al final funcionan. La sociedad se ha ido a un esperpento tal en tantas cosas que mucha gente ya dice, hombre, ya vale, ¿no? Antes, María Salvador lo explicaba antes con el nadador, nadadora. Es decir, la gente ya empieza a ver que la cosa se ha desmadrado, ¿no? Que hay muchas cosas que ya no tienen sentido ninguno. Entonces, yo creo que va a ir por ahí y por la ruptura del silencio de todos nosotros, de ponernos a decir lo que pensamos, a formarnos y a informarnos adecuadamente para que además nuestros argumentos sean razonables, sean serios, sean rigurosos, porque todo lo que nosotros defendemos y representamos está incardinado, enraizado en la verdad de las cosas. Y eso hace que sea ganador. Solo hace falta que la batalla se quiera dar. Con un discurso ganador, y si logramos vencer esa moral de derrota, evidentemente hay que ganar. Yo estoy convencido que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, que cuando Jaime hablaba de moral de derrota, he dicho, quien puede combatir es la fuerza y la fiereza de María San Gil. Pero apuntaba ahora Julio, dice, hombre, la política es liderazgo y buscar un camino. En Neos estáis notando que haya políticos que efectivamente están buscando ese camino y ahí han perdido ese miedo al qué dirán, no solo al qué dirá la sociedad, sino sobre todo al qué dirán las encuestas que apuntabas al principio. Bueno, yo no tengo moral de derrota. Yo tendría moral de derrota si ante esta situación no estuviera haciendo nada. A mí, desde el momento en que tengo un objetivo y tengo la capacidad de enfrentarme a la situación, no tengo moral de victoria. Y vengo de haber peleado en el País Vasco y Bildu y Otegi es un hombre de paz. Bueno, pues yo sigo teniendo moral de victoria porque creo que las batallas hay que darlas, aunque, bueno, pues si yo miro para atrás y digo tantos años, tanto sufrimiento para que Otegi sea hombre de paz, bueno, pues mereció la pena. Mereció la pena lo que peleamos y lo que luchamos, porque hay que salir pensando que vamos a ganar. Entonces yo tendría moral de derrota si en este momento estuviéramos aquí solamente quejándonos y hablando de la ley de eutanasia, de la ley del aborto, de la ley de educación, de la ley de memoria democrática, pero no hubiera una alternativa. Pero con lo que estamos proponiendo es una alternativa y yo tengo la moral altísima y tengo moral de victoria, sabiendo que es una tarea complicadísima, que es ingente el trabajo que tenemos por delante, pero como confío mucho en las personas y creo que somos gente con mucha capacidad de uno en uno, creo que si sumamos y nos ponemos todos juntos, somos invencibles. Ahora, tenemos que ponernos a la tarea, con lo cual nunca jamás yo le llevo la contraria a Jaime, porque no me atrevo, porque vamos, yo todo lo que sé lo he aprendido de él, pero moral de derrota, vamos,
no te tolero. Luego, otra cosa que también quiero decir, es verdad que en el País Vasco la gente ha dejado de ir a misa por muchas circunstancias, porque en el País Vasco teníamos una cosa que era la Iglesia vasca. ¿A que no hay iglesia extremeña ni iglesia madrileña? Bueno, pues los nacionalistas consiguieron que se hablara de la Iglesia vasca. Pero yo tengo que romper una lanza en favor de Monseñor Munilla, porque lo mismo que antes teníamos Iglesia vasca, luego hemos tenido un obispo que ha conseguido en 12 años en la diócesis de San Sebastián darle la vuelta absolutamente a la diócesis. Y hay seminaristas nuevos, y hay, bueno, les iba a contar que han vuelto a poner confesionarios en las iglesias, pues que a lo mejor no me creen, pero es que los habían quitado, porque ya no, la confesión individual ya no se hacía, era confesión comunitaria. Claro, que nos hemos dado cuenta ahora que no ha valido, yo llevo sin confesarme ni sé cuánto tiempo. Bueno, hasta que llegó Munilla, Monseñor Munilla. Pero quiero decir que un hombre solo ha conseguido en una diócesis hacer una labor extraordinaria. Extraordinaria. Se lo acaban de llevar también. Se lo han llevado y estamos desolados e indignados. Pero bueno, no quiere decir que todo su esfuerzo y su trabajo haya caído en saco roto. Con lo cual, bueno, pues él ha conseguido hacer muchas cosas en la diócesis de Guipúzcoa. Nos toca ahora a nosotros como sociedad civil, pues también hacer lo que nos corresponde. Yo creo que va a haber muchos políticos, más del PP y menos de Vox, que van a sentir que nosotros vamos a ser como una especie de balón de oxígeno, porque van a tener el argumento de neos para poder defender lo que no pueden defender a lo mejor desde sus siglas. En nuestros grupos de trabajo, de los que les hablaba antes, tenemos políticos del PP y de Vox que colaboran, que trabajan, que hacen papeles, que se reúnen periódicamente, porque hay mucha gente que, dentro de la política, que defiende la vida, la dignidad de la persona, la verdad, España, la nación, la corona, y que están preocupados por las amenazas globales. Y entonces tenemos diputados, y no sé si alguno concejal también, que están formando parte de los grupos de trabajo, no como políticos, sino como personas individuales que quieren trabajar en favor de neos. Entonces, vamos a ser para algunos un poco el paracaídas, es que no me salía, es que hablo tan rápido que a veces me trabuco, el paracaídas al que se van a agarrar para poder aterrizar en su partido y decir, oye, que esto existe, que esto tiene fuerza y que a esto hay que hacerle caso. Entonces, bueno, pues bienvenido sea. Así que efectivamente podemos hablar al menos de pequeñas victorias, ¿no? O de, sí, pequeñas victorias, desde luego. Partidos ganados. En el poco tiempo que llevamos, con la no organización que tenemos, porque todavía estamos sin estructurar, sin dar respuesta, porque mucha gente, ustedes saben de aquí, somos neos, ¿no? Todos somos neos, y me dicen, ¿y cómo podemos ayudar? Bueno, pues tenemos ya en la página web 3 modalidades para formar parte de neos, pero el lunes llaman ustedes a neos y a lo mejor nadie les coge el teléfono, porque como no pagamos, pues no tenemos gente que esté ahí 8 horas cogiendo el teléfono, entonces nos falta estructurarnos internamente. Pero esto lo vamos haciendo poco a poco, estamos estructurándonos y esto será una realidad. Pero hay fórmulas para formar parte de neos, para ayudar, para colaborar y para contribuir a que esto sea una realidad. Moral de derrota, decía Jaime. La verdad es que en María no hay, afortunadamente, no hay moral de derrota. Bueno, luego le reñiré porque yo tampoco tengo ninguna, entre otras cosas porque me he levantado a las 5 de la mañana para hacer una presentación de Católicos y Vida Pública en Bilbao. Y anteayer estuve, no sé hasta qué hora, en Logroño. Es decir, que cuando hacemos, uno no tiene moral de derrota. Otra cosa es que cuando describa la realidad, uno tiene que saber explicar la verdad. Uno tiene que saber, ser capaz de decir, esto es lo que está pasando. Estamos perdiendo en la batalla cultural 7-0. Hay que decirlo, ¿eso es moral de derrota? No. La moral de derrota es no hacer nada. Bueno, yo creo que hay un valor que tenemos que tener en cuenta. Lo ha dicho muy antes Julio, es decir, he hablado de la cobardía y del silencio. Y el egoísmo. Y el egoísmo, bueno. Sí. Y yo diría, y la falta de tenacidad y de perseverancia. Desde el comienzo de la democracia en España ha habido cosas muy bien hechas en España. Yo, por ejemplo, creo que lo que hicimos frente al terrorismo estaba muy bien hecho. Yo recuerdo una cena con el ministro de Interior británico, Jack Straw, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, fue presidente de la Cámara de los Comunes, y me acuerdo que él me dijo en el último año en lo que yo estaba de gobierno, él me decía, me dais una envidia porque estáis combatiendo al terrorismo de ETA como yo quería haber combatido al terrorismo del IRA. España marcó un buen camino, lo que pasa es que luego, es verdad, luego nos hemos inventado un relato
de que hemos derrotado a ETA cuando ETA está ganando la batalla, porque Zapatero pactó con ETA, hizo un acuerdo marco con ETA y fundamentalmente lo estamos viviendo. Sánchez es una consecuencia de aquello. ¿Y eso qué significa? Que no ha habido tenacidad y perseverancia en mantener una política. Las manifestaciones en España que se hicieron frente al aborto en el momento de Zapatero fueron una referencia para Francia, no al revés. Fueron para Francia. Surgió Manís pour tout por las manifestaciones que se habían producido en España. Es decir, que incluso diría, el debate cultural de Vox es un acierto. ¿Qué referencia? Hay muchas cosas que se han hecho bien. Lo que hace falta es ser perseverantes, ser tenaces. Y eso es otro principio que nos falla en España. La tenacidad y la perseverancia. Pero claro que sabemos hacer las cosas. Y no tenemos ninguna razón para tener ningún complejo de inferioridad respecto a los otros países. En esta batalla cultural estamos en mejor disposición, si somos capaces de sumar, de ser protagonistas en Europa, España, que cualquier otro país, que ningún otro. Y de hecho, la Federación One of Us, que está muy unida a NEOS, el día 7 de mayo va a organizar un encuentro en Bruselas para defender los fundamentos cristianos de Europa. Y eso lo estamos haciendo desde aquí. Estamos liderando una respuesta europea desde España. Y eso es lo que quiero insistir y reiterar, que no seamos chauvinistas, pero que tampoco seamos unos acomplejados en el ámbito de las ideas. España tiene muchas cosas que aportar a Europa y al continente americano. Hay cuando muchas veces me dicen con colegas de la extrema izquierda, me dicen, nos vamos a arrasar, porque vamos a hacer esto. Yo les digo, recordad siempre lo que dicen los mexicanos. ¿Tú quieres hacerle reír a Dios? Pues cuéntale tus planes. Es interesante, muy interesante el camino que abría ahora Jaime, ¿no? Que además ayuda a combatir esa moral de derrota. Es verdad, hacemos muchas cosas bien, hemos hecho muchas cosas bien y ahora en muchas partes o en buena medida en este terreno del que estamos hablando podemos llegar a ser ejemplo. Pero yo no sé si, por ejemplo, en NEOS, María, tenéis un modelo no tanto de país como de sociedad que pueda servirnos, que pueda orientarnos, que pueda ayudarnos hacia el que debemos tender. ¿Existe algún modelo de sociedad ahora mismo donde no exista esa derrota o esa sensación de derrota, moral de derrota, donde se estén haciendo pequeñas victorias o se estén consiguiendo pequeñas victorias en la batalla cultural? Bueno, la sociedad es la sociedad basada en los fundamentos del humanismo cristiano, que son los pilares de nuestra civilización. Entonces, es una sociedad en la que la vida tenga valor, en la que la familia sea un pilar esencial, en el que la verdad sea cotidiana. Es que nos hemos acostumbrado a que los políticos nos mientan, vivimos en el imperio de la mentira y tampoco pasa nada. Y yo creo que a todos nos han enseñado de pequeños que mentir, bueno, aparte de ser pecado, es muy feo, o sea, que no se miente. Bueno, pues ahora los políticos nos mienten y no se les cae la cara de vergüenza. Entonces, defender una sociedad en la que defiendas lo obvio, los principios elementales, es decir, que España es una nación, que la corona es lo que mejor representa a los españoles, es lo que nos da garantía de futuro, que vivimos en Europa y que, bueno, que hay que tener también cuidado con los países con los que convivimos. Es decir, un modelo de sociedad que es el que nos han enseñado siempre y que es en el que se basa todo lo que hemos aprendido. Entonces, por eso tenemos los 7 fundamentos, los 7 grupos de trabajo que trabajan para combatir y rebatir las leyes que van directamente contra eso, la ley de eutanasia, la ley del aborto, la ley de memoria democrática, el famoso referéndum que han pedido los republicanos para Podemos, para no sé cuándo lo van a hacer, ahora en el mes de mayo. Bueno, pues contra todo eso vamos dando respuestas en función de lo que vaya saliendo. Pero queremos una sociedad en la que, además, no abogamos porque todo el mundo sea católico practicante, ni muchísimo menos, pero queremos una sociedad en la que a los católicos no nos excluyan, no nos tengan en la esquina del tablero, no tengamos que vivir nuestra fe como a escondidas, porque nos han dicho que la fe se vive de puertas para adentro. Bueno, pues queremos una sociedad en la que podamos libremente cada uno de nosotros expresar lo que sentimos, sin echar a nadie, pero, oye, que no nos empujen tampoco a nosotros. Este es un síntoma, ¿no, Julio?, de la enfermedad en buena medida que padece la sociedad, ¿no? El hecho de que la mentira ya ni siquiera penaliza en política.
Sí, es muy difícil distinguirla, ¿no? Es muy difícil distinguir la verdad. Que no somos capaces ni de distinguir la verdad de la mentira. No, claro, si no existe un principio del bien y del mal y no lo aceptas, ¿qué es la verdad y qué es la mentira, no? Es muy complicado. Además estamos aceptando, hay un proverbio chino que a mí me impresiona mucho, que dice: la aceptación de la opresión acaba en complicidad con ella. Y fijaos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España con el tema de los decretos de alarma. Los decretos del estado de alarma, esos que luego acabaron en 6 meses, que todo el mundo en el fondo de su corazón, porque todo el mundo en el fondo de su corazón tiene un principio de libertad, aspira a ser libre, a vivir en libertad, cree que la Constitución tutela esa libertad personal y esas libertades sociales. Bueno, pues aceptamos sin ningún problema. Aceptamos durante meses y meses, sabiendo que se estaban saltando la Constitución y por tanto que estaban saltándose y pisando nuestras libertades fundamentales. Nadie respiró, no se reaccionó. El pueblo asumió eso con tranquilidad. Eso los comunistas lo saben hace algún siglo y saben que un pueblo que acepta la opresión acaba siendo cómplice y acabas gestionando a los chivatos. Y hemos, en cierta medida, en estos 2 años, hemos sido cómplices de la opresión que han ejercido sobre nosotros, porque la hemos aceptado sin abrir la boca. Eso es muy peligroso para una sociedad, muy peligroso. Y creo que combatir ese camino, Vox lo ha hecho con los recursos de inconstitucionalidad, pero a nivel de sociedad civil, a nivel de cada uno de nosotros, de la ciudadanía, no se ha hecho, se ha aceptado, se ha asumido. Yo creo que empezar a romper el silencio en todas esas cosas va a ser fundamental, porque vamos a un mundo de un supercontrol de la gente. Antes habéis hablado de Google, pero mirad los modelos que están implantándose en China, toda la digitalización, la inteligencia artificial, lo cuántico, todo eso va a hacer que seamos reos prácticamente de un control casi omnímodo sobre nuestras acciones y no lo sé si sobre nuestros pensamientos. Entonces, debemos reivindicar al hombre de verdad, al hombre real, al hombre enraizado en la naturaleza, enraizado en la ley natural, y si no, vamos a tener muy difícil defendernos de todo eso y nuestros hijos, nuestros nietos lo van a tener muy complicado. Creo que es bueno primero que lo diagnostiquemos, que expliquemos a la gente qué es eso del derecho natural y de la ley natural, porque es una de las asignaturas más olvidadas y que probablemente son de los pocos recursos que pueden hacer que nos revolvamos contra esa dictadura, esa tiranía que nos viene encima. Pues vamos a ir concluyendo porque hemos dicho que vamos a terminar a las 8 en punto y nos quedan solo 9 minutos. Yo creo que hemos... no sé si podemos aceptar palabras del público. Simplemente a modo de conclusión, Jaime, yo creo que tenemos aquí una parte de la sociedad civil que está dispuesta a combatir, como usted pedía, pero posiblemente seguimos necesitando un manual de instrucciones. ¿Por dónde empezar para tratar de hacer frente a todas esas miserias que hemos visto que, por desgracia, tenemos en la sociedad? Una pequeña idea antes de que hable Jaime. Os sugiero que veáis El Toro Televisión. Julio no desaprovecha oportunidad. Entre Vox y El Toro ya ha quedado muy claro que no pierde oportunidad. Bueno, nos lo hemos repartido con Neos, acéptalo. Es decir, además, generosamente. Bueno, cuando hay que empezar un poco, no digo desde cero, pero en algunos sitios hay que empezar desde cero en esta batalla cultural, ¿eh? Entonces lo que hay que hacer es ordenar muchas las cosas. Yo creo que hay muchos, lo que yo encuentro en los encuentros, mucho huérfano. Hay mucha orfandad, la gente quiere hacer y no sabe qué, y no sabe cómo. Pues entonces nosotros desde NEO queremos marcar 2 prioridades en estos momentos. Estamos en las presentaciones de NEOS. Necesitamos presentar y aprender de las presentaciones. Nosotros hemos hecho un acto con casi 1000 personas en Madrid el 26 de noviembre. Hemos ido a Valencia, en el Ateneo, 500 personas. Vamos a Sevilla el día 7 de abril, el jueves de Dolores, antes de la Semana Santa. Luego vamos a ir a Pamplona el 11 de mayo. Luego vamos a ir a Bruselas el 7 de mayo, antes, y vamos a ir a
a Logroño el 16 de junio y falta una fecha de Salamanca como una ciudad histórica. Y luego queremos en el otoño ir a Santiago, Barcelona y Bilbao. Hemos escogido las 3 ciudades más importantes de España y hemos escogido Navarra porque Navarra es un territorio estratégico. Navarra está pasando de ser vanguardia de España a vanguardia de ETA. Y nos parecía que como ETA es una batalla cultural y es un proyecto cultural de ruptura no solo con España, sino de un orden social, era urgente hacer antes que en el País Vasco este acto de presentación de Neos en Navarra, por razones estratégicas. Entonces esta es nuestra primera prioridad, presentar y aprender en las presentaciones que estamos haciendo. Segundo, queremos fortalecer la cúpula de ETA, de Neos. Cada uno tiene sus obsesiones. Julio tiene el toro y yo tengo lo de ETA en la cabeza. No es comparable. No. La obsesión sí, probablemente. Entonces, hace falta que vuestra fundación, las que de alguna manera pueden estar, que en un plazo de un mes estemos juntos en una reflexión una vez al mes, un observatorio del debate cultural en España. Pero eso hace falta que haya un pequeño alto Estado Mayor. Las asociaciones no deben perder su personalidad, pero sí se deben comprometer a dedicar un cierto tiempo pequeño a reflexionar con otras sobre cómo podemos movilizar a otros, a las universidades católicas o a los medios de comunicación afines, cómo podemos nosotros comunicar más en los medios de comunicación, cómo podemos movilizar más hoy en la sociedad española. En definitiva, nosotros estamos obligados a definir prioridades para de alguna manera que cuanto menos huérfanos se sientan en nuestro orden, pues más avanzaremos. Lo que no podemos es favorecer el desorden. Entonces queremos ordenar, priorizar, marcar acentos, poner énfasis en unas cuantas cosas, sabiendo que no se puede pasar del 0 al infinito. Y desde luego yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que el silencio, y lo apuntaba muy bien Julio al comienzo, nunca es una opción, nunca debe ser una opción. Nos quedan 2 minutos. Si me promete que va a ser muy breve. Medio segundo. Yo ahora solo una cosa, que dentro de esta especie de itinerario que tenemos de presentaciones, Jaime nos ha dicho que vamos a hacer Neos jóvenes. Nosotros ya somos convencidos, es decir, la gente a partir de mi edad ya lo tenemos claro, pero nos parece muy importante que los jóvenes se involucren en un proyecto de Neos, pero para jóvenes. Entonces, en el mes de junio hay ya un grupo de jóvenes que va a organizar un acto de presentación de Neos protagonizado por jóvenes y para jóvenes, porque entendemos que sois el futuro, porque aquí veo muchísimo joven. Entonces, al final, sois vosotros quienes vais a tener que coger las riendas de este país y es fundamental que también los jóvenes escuchen otras cosas, porque nosotros hemos conseguido tener una educación diferente. Y eso era todo. Y animar a todo el mundo a que entre en la página web de Neos, que es neosespaña.es, y ahí está todo, y yo creo que es la forma más fácil de... que es la forma más fácil de poder entender lo que es Neos y ya me... Y no iba a decirte, diles cómo se puede hacer, pero ya he visto que no has perdido tampoco la oportunidad. Estás muy rápida. Disculpe, sí. Que en todo caso, para ellos también, pero en definitiva que si venimos trabajando mucho la familia, pues, aquí se ha visto expresamente, esto quise decirlo antes, esta mañana con María, pero me dijeron, no, ella se fue, tal, y no fue posible. Bien, que sepamos que llevamos muchos, desde hace mucho tiempo, demostrándole a la señora Celá que las familias, los padres, no son propietarios de los hijos, pero sí son los responsables de los hijos no solamente desde que nacen. Algunos venimos trabajando, que lo sepáis, desde hace mucho tiempo, con la educación prenatal, la pedagogía prenatal, con efectos impresionantes. Y como los que estamos aquí, la mayor parte o todos somos de educación directa o indirectamente, me parecía que tenía que decirlo. Simplemente.
Bueno, pues no sé si alguien más quiere añadir en el capítulo del manual de instrucciones. Julio, por ir cerrando. Yo ayer hablaba con un presidente que además es de esta que definías, Jaime, como la minoría, que estamos aquí representados también esta tarde, y me decía, yo siempre lo que hago es poner en un papel mis 6 prioridades del día. ¿Con qué 6 prioridades nos deberíamos marchar, María, esta tarde para decir hay que dar la cara, el silencio, como apuntábamos, no es nunca una opción y vamos a dar esa batalla cultural? No, yo con hacerse de neos. que luego es mucho más de 6. Te está ganando, Julio, pero, te está ganando. Y ver el toro. No, 2. Yo creo que escuchar la COPE es muy importante. También, bueno, claro, y verle a José Luis. La verdad es que y leer el debate. Lo estaba dejando para el final, pero es un caballero, es un caballero. Iba a decir, habrán visto que no he hablado ni de 13 ni de COPE, pero por supuesto ahí van a encontrar también argumentos para poder salir a la calle y poder defender estas ideas que son las que están en la base de nuestra sociedad y que son sin lugar a dudas las que tenemos que defender. Gracias a todos, gracias por supuesto a quienes nos han invitado y ojalá que el año que viene podamos volver a vernos. Un fuerte abrazo, gracias.